Buenos días a todos. Voy a hacer una breve descripción de lo que implica hacer la modelación hidrológica usando un modelo desarrollado por un grupo de investigadores de varias universidades y en particular estoy colaborando con el grupo que está en la Universidad Estatal de Arizona, que es el doctor Enrique Vivoni, Giuseppe Mascaro y la doctora Araco. La siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué implica hacer la modelación hidrológica en una cuenca? La cuenca puede ser de varias dimensiones, hasta miles de kilómetros o un par de kilómetros. Lo que se trata de hacer es ver cuál es la respuesta de una cuenca ante el forzamiento de las diversas fenómenos que inciden, ¿no? Entonces, un modelo hidrológico tendrá que incluir todos los procesos que se involucran desde que precipita o nieva hasta que se infiltra hasta la parte baja de la cuenca, ¿no? Incluyendo, pues hay que considerar que tenemos vegetación y la vegetación pues va a interceptar precipitación, también va a mezclar la evaporación y la transpiración de las plantas con la evaporación del suelo para medir lo que es la evapotranspiración. Una vez que se empieza a saturar la capa superior del suelo, la parte profunda empiezan las escorrentías y también puede haber flujos subterráneos que van a dar a regiones más bajas de la cuenca. En los cuerpos de agua, pues también va a haber procesos de evaporación. En el caso de que estemos en alguna parte alta o en invierno, pues va a haber nieve, va a haber sublimación, el proceso de sublimación, cuando pasa de estado de sólido de nieve a vapor. Puede haber una capa de nieve y pues todo eso va a contribuir a las filtraciones y a las escorrentías. Pues todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, además de que tenemos pues obviamente el proceso de la radiación solar y todo el intercambio de energía, la radiación que emite el suelo en onda larga, de calor hacia la atmósfera y el calor que se refleja en las nubes hacia el suelo de nuevo. Entonces hay que considerar todos los balances, no solo el hídrico, sino también el balance de energía y también se pueden considerar también balances de gases. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de la modelación hidrológica, pues hay muchos modelos. Hay modelos puntuales, donde nomás se considera un solo punto representativo de una zona, o podemos incluir toda una región geográfica. Y en esa región geográfica, pues también pues vamos a tener una orografía, donde en el caso de que haya precipitación, pues esa precipitación va a ser distribuida en toda una región o en una parte de una región. Se van a producir flujos de superficie. Va a haber, pues obviamente se colecta todo el agua en las zonas más bajas, formando los flujos de los canales. El proceso de infiltración y evapotranspiración de parte de la vegetación, o también la precipitación puede ser interceptada por el dosel o el follaje de la vegetación local. Y luego hay que simular toda la parte de la transmisión de ondas de humedad en la zona, en el subsuelo, a distintas capas, hasta que incluyamos toda la parte de la zona vadosa, hasta que ya toca lo que es el acuífero. Y debajo del acuífero puede haber roca. Entonces tendremos que tener información no solo del tipo de vegetación, del tipo de cubierta de suelo, del tipo de cuál es la profundidad del suelo antes de llegar a la parte rocosa. Entonces tenemos que tener toda la información de una cuenca antes de poder proceder a correr el modelo. Bueno, la siguiente, por favor. Y ese modelo del que voy a hablar hoy se llama TERRIPS y es un modelo que ha sido desarrollado por el grupo del doctor Vivoni, Ivanov, y Braz y Entekavi. Ese modelo
va a incluir el acoplamiento dinámico de las zonas badosas y la saturada con el espejo de agua. Va a poder describir lo que son las ondas de infiltración de humedad, cómo se redistribuye la humedad del suelo y si existen flujos laterales en la zona badosa y agua subterránea que son forzados por la topografía. También deben de incluir los balances de radiación de energía y la intercepción y evaporación de humedad. Y pues encargarse de toda la parte del enrutamiento hidrológico e hidráulico, de acuerdo al tipo de suelo y la orografía de la región. La que sigue, por favor. Bueno, él mencionaba, hay muchos modelos que se usan actualmente. Cada modelo pues tiene sus características específicas y también sus objetivos. El caso del modelo TRIPS, pues TRIPS trata de ser un modelo distribuido y cuando uno tiene un dominio de estudio o una parte física que quiere uno estudiar, tendrá que hacer una especie de disección o hacer pequeñas mallas sobre el dominio, y esas mallas pueden ser de distintas geometrías. Hay la geometría tradicional de hacer simplemente píxeles cuadrados de una región, y tendríamos que hacer el seguimiento computacional de cada uno de los nodos de esa malla. En el caso hay otra metodología que se puede utilizar, es usar una especie de elemento finito donde uno puede definir ciertas estructuras geométricas. En este caso, el modelo TRIPS usa los que son los diagramas de Voronoi o de Thyssen, que es hacer una especie de red triangular, red de triángulos irregular, y aquí en la parte baja de la pantalla están el diagrama de Voronoi, y en ese diagrama podemos ver los polígonos de Voronoi. Y una cuenca, si la podemos llenar o representarla por una serie de triángulos de distinta dimensión, de acuerdo a la topografía del lugar, y donde se requiera mayor detalle, pues pondremos más triángulos, y donde se requiera menos detalle son triángulos de mayor dimensión. El caso es que cada polígono de Voronoi podemos establecer una región donde aparecen estos vectores, el vector P y el vector N. El vector P es la dirección donde fluye el fluido, que es en la dirección de máximo descenso, en este caso siguiendo la gravedad. Y el vector N pues es perpendicular a la región. Entonces cada pedacito de la cuenca la podemos representar por esta figura, por este polígono de Voronoi, y todas las propiedades físicas serán medidas o representadas por el punto medio del polígono de Voronoi. La que sigue, Julio, por favor. Bueno, ¿y qué debemos o por qué queremos usar modelos hidrológicos? Lo que queremos es saber cuál es la respuesta de la superficie del suelo ante un forzamiento meteorológico. Y pues tenemos que combinar todos los datos que estén disponibles para poder alimentar el modelo. Y los datos de entrada pues son las mediciones hidrológicas y geológicas. Tenemos que tener información pues de flujos. Por ejemplo, pues en algunas regiones existen medidores de flujos en los ríos. La humedad de suelo, tenemos que saber cómo está distribuida la humedad de suelo y cómo va a cambiar la humedad de suelo una vez que tengamos un evento de precipitación. Obviamente, en el momento que, dependiendo de la humedad del suelo, del tipo de suelo, pues el suelo se saturará tarde o temprano. Y una vez que se satura, pues empiezan a suceder otros fenómenos como las escorrentías. Necesitamos saber cuáles son las propiedades de suelo de toda la cuenca. Tendremos que acudir a buscar esa información. ¿Cuáles son las propiedades de la vegetación? La vegetación, pues obviamente tenemos que saber durante cuánto tiempo vamos a correr una modelación y si vamos a incluir o no la dinámica de la vegetación. La vegetación pues también cumple
pues cumple un papel importante en los procesos de intercambio de energía y de humedad en la interfase suelo-vegetación-atmósfera. Dependiendo digamos, de la fisiología de la planta, pues tendremos mayor o menor intercepción de lluvia por las hojas, tendremos mayor o menor evapotranspiración de la vegetación, nos cambiará el albedo de acuerdo a cómo están los procesos de maduración de las plantas. Bueno, y otros datos que existan, ¿no? De las mediciones meteorológicas, pues las tradicionales: precipitación, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad de vientos, presión atmosférica, y pues a veces no va a haber toda esa información, entonces tendremos que usar estrategias para complementar la información para alimentar el modelo. Bueno, el modelo de TRIPS tiene varios elementos que tenemos que esperar en él, pues la intercepción de la precipitación, los balances de energía y flujo, la evapotranspiración, tiene una serie de esquemas de infiltración bajo diferentes condiciones, o sea, qué pasa si el suelo estaba completamente, la humedad era cero, o si la humedad ya existía y empieza a llover, entonces cómo se van a correr esos frentes de humedad en el suelo. Tiene que tener un modelo de flujo de aguas subterráneas, otro esquema para decir cuándo aparecen las escorrentías y toda la física del enrutamiento de las escorrentías. Y al final tenemos que saber calibrar y validar el modelo. La que sigue, Julio. Bueno, entonces, antes de correr el modelo tenemos que juntar o coleccionar una serie de información y la información no siempre va a estar completa. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es delimitar la cuenca y cuál es su orografía. Entonces, en Estados Unidos, el Departamento de Servicios Geológicos, los USGS, mantiene una base de datos de todas las fronteras de humedad, de cuencas, perdón, y en distintas dimensiones, maneja varios dígitos, entonces uno puede tener la cuenca completa o trabajar por subcuencas. En México, pues esperamos que el INEGI tiene información de las cuencas. Luego tenemos que tener los mapas de elevación digital, y estos pueden ser a distintas escalas. Actualmente la escala más fina es de 1 metro y se están introduciendo mapas nuevos que usan sensores LIDAR para producir, bueno, nube de puntos que puede uno determinar regiones del orden de centímetros. Y una vez que ya tiene uno una resolución del orden de centímetros, pues la vegetación ya entra en juego y tendremos que introducir hasta la geometría de la vegetación. Si no hay mucha información, podemos usar la información que genera el radar de NASA, que puede haber regiones con resolución de 30 a 90 metros. Las clases de cubierta de suelo las proporciona el USGS. Aquí hay una base de datos y INEGI la provee en México. Y las clases de suelo, pues el USDA tiene su sistema de bases de datos y Conavio en México puede proporcionar la información. Entonces se combina toda esta información usando los sistemas de información geográfica para después crear esta red irregular de triángulos para definir el dominio computacional. Y después, una vez que tenemos esa parte, que es, digamos, la parte física, tendremos que empezar a forzar el modelo usando la información meteorológica que exista de las estaciones meteorológicas de la región. Como las estaciones meteorológicas no hay donde quiera y a veces les faltan series de datos, entonces podemos usar o acudir a los productos de reanálisis, que es el NLDAS, donde hacen una reconstrucción en base a lo que se midió y se hacen las interpolaciones necesarias para producir datos desde velocidad de viento, presión atmosférica, temperatura a nivel del suelo, cómo va cambiando los gradientes de temperatura conforme subamos en la atmósfera, etcétera, con una resolución de 14 kilómetros el píxel y
con una resolución temporal de cada hora. Y si hay información adicional como sensores remotos de MODIS y otros, o los radares meteorológicos para estimar la precipitación, o estaciones NOTEL que miden cómo se va infiltrando o derritiendo la nieve. Bueno, y después tendremos que hacer las correcciones de vías de los datos. La que sigue, por favor. Entonces, platicaré brevemente un estudio que se realizó en la cuenca del río Sonora por el grupo de Vivoni, Mascaro y Aracó. Pues lo primero que hacen es hacer el mapa de elevación de la cuenca. Esta cuenca tiene varios miles de kilómetros, entonces se usó la información proporcionada por el radar de la NASA para hacer la topografía a 30 metros. Después se consiguió la base de cubierta vegetal del INEGI, donde aparecen ahí las 14 clases de vegetación y de tipo de suelo, perdón, de cubierta de suelo, y a la derecha aparece el mapa de suelos proporcionado por Conavio. Obviamente aparecen todas las clasificaciones del suelo, pues cada tipo de suelo pues tiene propiedades hidrológicas distintas. La que sigue, Julio, por favor. Bueno, ya se hace una clasificación del porcentaje de la cuenca de cada tipo de suelo y de cada tipo de cubierta vegetal, y se ve cuáles las clases que dominan. En este caso, en la cuenca del río Sonora, pues hay más matorral y plantas de desierto. Y en la parte alta, pues hay vegetación tipo coníferas, y pues están los bosques en las partes serranas, ¿no? Y el tipo de suelo, pues la mayor parte tipo de suelo pues, que predominan son los regosols y tosols y los xerosols, ¿no? Entonces, la que sigue, Julio. La idea es simplemente que tenemos que coleccionar toda esa información antes de poder arrancar el modelo. Después hacer un inventario de cuáles son las fuentes de información. Entonces, por ejemplo, para la elevación se usó sensores remotos, eso resolución de 30 metros. Para los tipos de suelos se usó tanto la información de sensores remotos de Conavio como las mediciones del modelo a resolución de 6 kilómetros. El INEGI proporcionó las clases de cubierta de suelo, y luego se tienen que calcular todas las propiedades o parámetros que se requieren en el suelo, como son, bueno, más adelante los veo, y usar los forzamientos del NLDAS para completar todo el forzamiento de variables meteorológicas, y algunos otros datos que se proporcionaron por parte de la Comisión Estatal del Agua, CONAGUA, y mediciones de las redes de los proyectos derivados entre la Universidad Estatal de Arizona y la Unison, y otros datos que se extraen de los sensores remotos de MODIS, como son el índice de vegetación, el área foliar, el albedo y la temperatura de superficie del suelo. La que sigue, Julio. Después pasamos al cálculo de parámetros del modelo para cada tipo de suelo. Y pues básicamente lo que tenemos que calcular son la conductividad hidráulica de saturación y el contenido de humedad de suelo de saturación y otros parámetros. No entro en eso, esto es prácticamente estudiar los suelos. ¿Cuáles son otras variables de entrada? Pues se contaba con una red de estaciones hidrometeorológicas para distintos periodos, y pues se ve que se requiere colaboración de varias instituciones para poder arrancar o correr un modelo de estos. Pues básicamente había una red de pluviómetros entre la Universidad de Sonora y la Estatal de Arizona, donde se medía precipitación, humedad de suelo y temperatura de superficie. Conagua pues proporcionó algunos datos de precipitación. La Comisión Estatal del Agua pues con su red, no solo precipitación y humedad de suelo, temperatura, velocidad de viento, y había también, se incorporaron datos de algunas torres de Eddy covariance. La que sigue, Julio.
Bueno, entonces con esos datos y con los de NLDAS se hace se estima más o menos cómo es los valores a una resolución de 12 kilómetros para la precipitación y después una vez que se tienen esos datos se corrigen usando los productos de NLDAS para estimar la precipitación en la cuenca. Y en la parte de abajo aparecen las gráficas de temperatura usando el NLDAS y después se hace un downscale, o sea, la resolución era de 12 kilómetros y luego se baja a 1 kilómetro. Entonces hay técnicas para reducir la escala y se obtiene al final la temperatura de la cuenca del río Sonora a escala de 1 kilómetro. La que sigue, Julio. Después se tienen que usar las funciones de pedotransferencia para calcular los valores de la conductividad hidráulica saturada y el contenido de humedad del suelo saturado. Entonces empieza con las gráficas de arriba, empieza la calibración, después se usa la función. Para usar la función de pedotransferencia se puede usar la que proporciona el Departamento de Agricultura, Rosetta, para calcular las propiedades en toda la cuenca y después se hacen las correcciones de vías. Y abajo pues se hace para la humedad de suelo saturado. La de arriba era para la conductividad hidráulica. La que sigue, Julio. Y bueno, una vez que ya se ha alimentado el modelo, pues empiezan las corridas. En este tipo de gráfica, las dos gráficas de arriba se toman datos de 2 estaciones y se corre el modelo. La simulación está en azul y lo observado está en rojo. En la parte de arriba aparecen los datos de precipitación que está forzando al modelo. Y pues en una parte, por ejemplo, en la estación 147, no había datos observados, entonces se hace la simulación en base a la precipitación y más o menos se ven las coincidencias. Y después, una vez que ya se ha afinado el modelo, pues entonces se valida usando datos o corriendo la simulación con los datos de otras estaciones para compararlos. Y bueno, los 4 gráficas de la parte inferior pues son la comparación de lo que proporciona el modelo o lo que sale del modelo contrastado contra los valores observados y pues más o menos se ve cierto grado de precisión. Esta es una corrida de 4 meses, ¿no? Entonces se ve la variación o la modelación de resultados de 4 meses. Y esta modelación es para la última capa del suelo de 5 centímetros. Y después se hacen contrastes de la temperatura que está proporcionando el modelo contra lo que se observó y se puede contrastar contra lo que observan los satélites como el del MODIS y más o menos se ve un buen acuerdo. Entonces, eso es básicamente lo que trata de hacer y pues ya una vez que tiene uno un modelo validado y afinado, pues puede hacer todo lo que se hace con la modelación como para poder planear obras hidráulicas como puentes y presas, porque ya vamos a saber cuál es la respuesta de la cuenca ante un evento de precipitación o de nevada. Y pues también si se puede actualizar, si están haciendo cambios en el uso de suelo, la vegetación, pues entonces podemos estimar, incluso para planear, por ejemplo, si queremos, no sé, talar un bosque porque vamos a hacer algo, podemos ver cuáles serían los efectos si eliminamos la vegetación de un área proporcional, cómo va a afectar la cuenca. Entonces, la modelación hidrológica puede servir también para la planeación forestal de regiones, ¿no? La que sigue, por favor. Y creo que sería todo. Pues muchas gracias.